está más rica. Quería volver más flaquita, pero el resfriado no me dejó. Mi papito, Felipito Sánchez, ¿cómo está? Mi Pili Besanilla, buenas noches. Y la Cami Estuardo, que hoy día... La mamá. ¿En serio? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bienvenidos a Las mil. Tomamos asiento y comenzamos de inmediato esta revisión de informaciones, de actualidad, de acontecer, de conversa entretenida, que se llama Así Somos. Ojo con lo siguiente, muchachos, porque sí que hemos revisado la historia de la música popular, de las boy bands, de las girl bands. Hoy vamos a revisar la historia de un músico polémico. Un músico polémico, controvertido, que ya está sonando de fondo. Es Marilyn Manson. ¡Maestro! Ay, él es raro. Está bueno él. ¿Quién carajo es Marilyn Manson? Y fíjate que hay que ir a 1969 a Ohio, cuando él nace, llamado Brian Warner. Es impresionante. Este es probablemente el artista más controversial, uno de los artistas más controversiales A no dudar, de la música del rock, del pop. Yo te diría que el más, ¿Ah? porque es bien raro. Y sin maquillaje, fíjate que es un poco más lindo, pues. Pero poquito. poquitito. Más feo, ¿no? 5 de enero de 1969, tiene 46 años, se nació en Ohio, en Estados Unidos. Brian Warner es su nombre real y su denominación artística o su nombre artístico Marilyn Manson tiene que ver con la unión de dos estrellas, Marilyn Monroe por un lado y por otro lado Charles Manson, el gran asesino en serie. Absolutamente. la combinación. Sí, que asesinó a la esposa Ramón Polanco y Sharon Tate en este acto satánico. Con ella, de 9 meses, a punto de parir, le sacan el bebé y se lo muestran. Y él, cuando era muy joven, hizo un viaje y fue a la casa de Sharon Tate. Y ahí se da cuenta de lo que había hecho Marilyn Manson y dice, bueno, este gallo es mi ídolo, yo lo voy a hacer. Rinde pleitesía. Y se parte Charles Manson y pasa a llamarse Marilyn Manson a partir de este asesino en serie. Compadre, no solo es cantante, compositor, artista, director de cine, pintor, escultor. Las tiene todas. Más respeto, más. Un poco Oli. Y además líder y frontman de la banda metalera que lleva su nombre Marilyn Manson, con la cual ha recorrido el mundo y ha plagado de éxitos. El más conocido de ellos, Incluso vino a Chile. esta que dice así, mira, The Beautiful People. Música, maestro. The Beautiful People. ¿No te suena, Billy? Mentira que no te suena. No, mentira que no te suena esta ¿Qué está canción. haciendo si la conoce? Te basaste. No, Pili, no se haga. ¿Verdad? No la conozco, me carga. No, Yo puedo escucharlo, pero verlo me desagrada. Eso es lo que ¿Te digo, choquea yo la me imagen? carga Es como verlo. Muchísimo, o sea, da sí. como miedo. Sí, eso es molesto ¿Es mirarlo. imposible que como mujer te pasen cosas con Marilyn Manson? Imposible. Bueno, es que ojo que él tiene un rol satánico como en una religión por ese lado. Vamos a llegar ahí. Ahora, Él cuando vino a Chile tenía un medio arrastre. Algunas lo por eso. calzonearon de una. sí, de hecho, por eso le preguntaba a medio a todas chicas si no les pasa nada con Marilyn Manson, porque el tipo tiene un arrastre con las mujeres, es impresionante. Se ha casado varias veces, ha tenido relaciones tortuosas, siempre con mujeres muy bonitas. Bueno, la plata hay ayuda. mujeres, Lucas. hay etapas en la vida de una mujer que nosotros buscamos lo más conflictivo, lo más raro, lo más feo, lo más freak, lo que más pueda molestar a nuestros padres. Eso es lo que nos gusta, porque de verdad que este hombre esto tú se lo fue al miras chancho. y es diabólico. Sí, es bien impresionante. El tipo es de ascendencia alemana y polaca, y además estudió periodismo y artes dramáticos en su juventud. Ahí O sea, el encanto. ahí quedó... El encanto radica en la parte intelectual. Lo que pasa es que es como un personaje, más que nada una creación de la producción, porque pensemos que detrás de esto hay una productora que crea este personaje en una época en que además el tema satánico con el contexto social, Estados de Norteamérica que crean esta secta, Sí. lo lanzan y es todo un éxito. O sea, ahora, detrás de todo este maquillaje que efectivamente es un poquito más guapo, hay un tipo que es multifacético, que uno puede conversar distintas cosas, es pintor, entonces yo creo que el encanto radica por eso. Claro. Porque con ese satánico no creo que Sí, ninguna. tiene razón, es todo fríamente calculado. Si bien, digamos, la vende como vanguardista, la verdad es que el tipo todo con escuadra y compás sabe cada paso y cada nota que calcula. Una estrategia de marketing. un buen Incluso personaje. mucho de cálculo tiene quizás que ver esta propuesta media ambigua desde lo sexual, como que muchas veces se ha presentado o con senos pero sin mostrar como sus genitales o sin que se vea cierta Sí, protuberancia. Es una cosa media extraña esa apuesta que él hace, es bastante polémica. Una de las últimas polémicas de Marilyn Manson tiene que ver con su último videoclip, el lanzamiento de su último videoclip. ¿Está vigente todavía? Está vigente, sí. Pensé que se había Incorporaba, retirado. por ejemplo, escenas en las que un hombre viola a una conocida cantante del pop estadounidense, Lana del Rey. Pongamos atención a las siguientes imágenes, mira. Este video fue súper censurado en Estados Unidos, fue súper censurado en Europa, debido a justamente esto mismo. Los videos son bacanes, buenas, ¿qué decir, no? Bacanes. Sí, también hecho. Bueno, desde el punto de vista fílmico, la verdad Sí. que está cargado de propuestas, sí. Sí.
esta escena es la escena de una violación a Lana del Rey. Y es una escena sumamente polémica porque deja bien poco a la imaginación. Y además tiene la particularidad de ser una canción sin letra. Nadie canta acá. Aquí no hay voz. Es solo la propuesta artística desde la música y también desde el videoclip, desde lo estético. Qué bueno, qué interesante eso que acabas de decir, porque finalmente este tipo, más que la música, si bien tendría bastante conocido, es un performista. El hombre se desenvuelve como artista respecto a las propuestas visuales que hace. Así, las construcciones que hace entre los góticos, los vampiros, los satánicos, los rupturistas. Cuando toca en vivo también siempre monta como cosas bien rimbombantes. Bien llamativas, a lo menos. De hecho, esa es una de las principales críticas a este videoclip, que muestra una violación, pero que hay un trasfondo comercial de fondo, o sea, finalmente tras la carrera de Marilyn Manson o tras este mismo videoclip. Es como querer reposicionar su carrera, ponerlo nuevamente en la vanguardia. ¿Está bien planteado el tema? Sí, él convierte lo raro en popular. Eso es lo que hace. Él convierte lo prohibido en algo masticable, en algo consumible. Es cosa de escuchar las letras, de habla como de cortarse del suicidio, de que la vida es una mierda y bueno, es bastante nazi De hecho, vamos a mostrar imágenes de un concierto donde está todo ambientado en figuras nazi y en símbolos nazi. Y vamos a hablar de las partes sexuales porque tengo unos datazos ahí. De primera mano. Vamos a llegar ahí. Hay una gran polémica que se generó en 1999 tras la masacre de Columbine en Estados Unidos. Se dijo que quienes perpetraron este ataque a esta escuela estaban inspirados por Marilyn Manson, y eso afectó tremendamente su carrera, su credibilidad, y él de inmediato también se desmarcó de aquello. No, es que no puedo creer que haya un nexo entre esa masacre y él. O sea, yo encuentro super freak, pero ahora que haya gente que vaya como inspirado en él a matar una cantidad de escolares, de estudiantes. Pero yo, ¿sabes que no lo encuentro tan loco? Porque yo creo que este tipo de propuestas quizás lleguen a que, si él también tiene ciertas rayaduras para llegar a eso, obviamente activa también en las personas que reciben esto otra rayadura. No es tan pero por algo puntual, Eduardo, disculpa, se le relacionó a él por algo puntual que hicieran. ¿Escuchaban los temas? Sí, escuchaba mucho su música, y de inmediato se hace la asociación automática desde una sociedad bien prejuiciosa también, porque lo que hizo Eric Harris y Dylan Klebold, que en este ataque en el Columbine, quizás no tenía que ver directamente con lo que escribía Marilyn Manson, o no tenía por qué estar. Ahora, él se tuvo que defender varias veces, y esto fue lo que señaló en un documental que se hizo para A&E. Mira. It was as if I had done something, if I had pulled the trigger myself. Everything about my message is quite the opposite. I mean, everything I say is opposing the stupidity of violence and media's perpetuation to make violent offenders into folk heroes by putting them on the cover of Time magazine. Fíjate que una investigación posterior a esto definió que estos dos tipos que perpetraron este ataque no tenían ningún tipo de fanatismo por Marilyn Manson. Ahora, sin embargo... Pero bien desgraciado como quedó en el imaginario colectivo de que lo eran. Se pueden matar, y yo creo que es súper injusto que toda esta masacre sea asociada simplemente a Marilyn Manson porque le gustaba la música. Que por eso yo creo que desde una mirada bien prejuiciosa eso. Ahí se le arrancó la estrategia, porque como tú bien dices, se le ocupa el apellido Manson por Charles Manson. Finalmente hay que entender de que Charles Manson le echó la culpa al tema Helter Skelter, del álbum blanco de los Beatles. De hecho, escribieron Helter Skelter, además de cerdo, en las murallas donde llevaron a cabo sus crímenes. Entonces, de alguna manera, es casi lo que ojalá pase, pero ojalá que no, y cuando pasó no le fue tan bien. Ojo con los conciertos. Felipe algo deslizaba recién, y los conciertos son súper polémicos, eran súper polémicos al menos. Quemaban Biblias. Hacían conciertos con la escenografía completamente alusiva al nazismo, con svásticas, con todo ese tipo de señalética. El tipo quemaba cosas, agarraba botellas, las rompía y se cortaba los brazos, se cortaba el cuerpo, se infligía heridas. Quemaban cruces, fumaban con huesos humanos. Sí, eso no sabía. O sea, se los fumaba. Esta es una cuestión bien particular, bien extraña. Ojo con lo que sucede con esta Biblia en este concierto de Marilyn Manson. Mira. A ver. Está cantando. Me da miedo. ¿Qué le gusta que la empiece a comer?
y se la empieza a comer. Claro, ahí hay una simbología importante y potente. Ahí cruzó cierto borde, claro, porque se amerita respeto, digamos, creo tan importante y fundido como la religión cristiana. Exacto. Bueno, hay algunos que hacen con la hoja pitos, pero bueno, ya es otro tema. Sí. Pero con esto genera una campaña como masiva, bien Una interesante. cosa no compartir. Pero una imagen bien potente de los simbológicos, quizás. Claro, pero ni siquiera elige los capítulos, o sea, la abre al feo. Está arrancando y está devorando algo. Lo está triturando con su propio cuerpo. Después su cuerpo se supone que va a procesar todo esto y simplemente lo va a eliminar, lo va a desechar. Transforma la Biblia en un desecho. De alguna manera, una primera lectura rápida que yo puedo hacer. Claro, pero es como si Ozzy Osbourne, que mascaba estos murciélagos, es más que nada una impronta de una parada. O sea, Ozzy Osbourne no es satánico. Claro, él no le rinde culto al diablo. Entonces, entendemos que esto claramente es parte de un marketing oscurantista. Sí. Pero no es más que eso. El tipo no llega a la casa a prenderle velita al diablo, sino que se quita el maquillaje y ve una serie de televisión como cualquiera de nosotros. ¿Es el más popero de los metaleros, quizás? Mira, es que sabés que el problema de la serie dónde meterlo. No, yo no sé si es metalero, es algo, una mezcla muy rara esto, Juan. Pero sí el más popero de los satánicos raros. Eso podríamos decir. Pero, ¿y lo encuentran que esa es una buena estrategia para posicionarse? El atacar a la religión. Yo creo que eso de estrategia de marketing, lo que queráis, eso lo lleva en su esencia. O sea, a mí no se me ocurriría por ningún marketing, lo que sea, por vender, hacer eso. Sí. O sea, tenéis que tener eso por personalidad. O sea, le funciona la estrategia de marketing. En la primera sesión de este programa es hablar de él. Sí. O sea, justamente no creo que se haya como en la Biblia. Todos los pasos que él sigue, si se fijan, de todos los conciertos de Marilyn Manson, tienen una secuencia lógica. Sí. Él critica lo que nosotros en el fondo, a ver, todos a esta altura estamos en contra del nazismo y él va, instaura un concierto con el nazismo. Todas las cosas que son sumamente sensibles, entonces él siempre se mantiene vigente porque habla constantemente de la prensa, la revista, y él necesita vender, él es un artista. Sí. O sea, independientemente si nos gusta o no nos gusta. O sea, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en esa cosa, pero es marketing detrás. Es transgresor, como que él va y, a ver, esto es lo que se está hablando, esto es lo que... Ya, yo voy a meterme con esto, voy... A mí en lo personal, la verdad es que me da lo mismo si es un genio, si es un maravilloso en lo personal. Yo ni se lo mostraría a mí. Claro, yo lo veo y me violenta, me desagrada, me provoca un rechazo muy grande. Y yo me considero una persona católica y la verdad es que el respeto para mí es lo más importante. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de Baphomet y que pusieron esta escultura, ellos, a pesar de que piensan muy distinto a nosotros, les importaba que al resto no les chocara o no molestara al resto. Y acá es directamente súper agresivo hacia la gente creyente. Yo no tanta parada de marketing. Yo creo que igual el tipo es más o menos raro, porque también dicen que es medio chamanístico. Bueno, en su matrimonio creo que estaba Alejandro Jodorowsky. Sí, él lo dirigió de alguna manera, lo decidió. Entonces yo creo que también tiene una cosa medio... De realidad. Atención, lo siguiente, Por ese porque lado, todo increciendo, o sea, el tipo primero se come la vida, después en otro concierto, la sangre es la protagonista, mira. Pleno concierto, Marilyn Manson, bueno, en lo que puede ser cagarse una rutina, es destrozar cosas, destrozar equipos, patear. Esto a mí es locura máxima, esto de verdad. Sí, Una persona con un problema serio. Ahora yo encuentro que yo lo que dice Eduardo. Mira cómo ¿Qué es eso? Este no es el único que hace esto, pero es el más popular. El tipo en pleno concierto se corta el dedo. Se corta. Se corta su cuerpo, sangra. Tiene un parte... O sea, este chico de Lolo tuvo serios problemas. Sí, eso es lo mismo que pensaba. Definitivamente, porque... Y la gente que trabaja con él también tiene que ser media piteada, ¿no? Para aguantar este tipo de cosas y no decirle está enfermo. Claro, pero fíjate que... No, un concierto adquirido. Pero sabéis que yo no sé si no tiene algún tipo de problema psicológico. Yo lo encuentro un poco más vivo. ¿Sabéis que yo encuentro que es como que decir que están cagados la cabeza los goles de yacas? Claro. Se sacan la chucha porque hay millones de por medio. Los goles saben y se vacilan, pero no es que tengan una fijación con el dolor. Pero empezaron como estúpidos. Entonces. Ahora ganan millones de dólares, pero empezaron por su estupidez. O empezaron como vanguardistas Que y después también que pasó, no, hacer un nada. estudio de mercado, si esto también es un poquito más frío, yo sé como la parte más fría, más económica, haces un estudio de mercado antes de instaurar un negocio, y esto también es un negocio. El tipo tiene algunos problemas psicológicos, claro, pero dentro de eso también hay un público que vende, que lucra, y el estudio de mercado es, bueno, a ver, hasta dónde llega el límite, es el tema. Hay respetos, hay credos, podríamos sacar este tema de Francia, que pasó también cuando hicieron las imágenes de los musulmanes, y qué pasó, también hasta dónde llega esa línea, ese es el tema. ¿Cuál es la campaña de Marilyn Manson contra la religión? ¿Por qué Marilyn Manson juega con esta figura constante de ambisexualidad o de ambigüedad sexual?
Y un mito famoso que hoy descubriremos, ¿es cierto que Marilyn Manson se quitó 2 costillas para aplicarse la autofelación? Todo eso más a la vuelta de esta pausa comercial, regresamos de inmediato. Hay que entero loco. Amigos míos, estas somos en las pantallas de la radio y revisando y preguntándonos quién es Marilyn Manson, quién carajo es Marilyn Manson, sus polémicas, su trayectoria, sus conflictos, y llegamos a un punto clave de su manifiesto, de su postura, de su carrera, es su ánimo de aversión hacia la Iglesia Católica, hacia el catolicismo, hacia la religión en general. En 1996 Manson lanza el álbum llamado Antichrist Superstar, que causó gran polémica porque obviamente sus letras contenían señales, conceptos y definiciones contra la Iglesia. Incluso el fundador de la Iglesia de Satán de Estados Unidos lo nombró reverendo, porque era un gran embajador de los preceptos satánicos. Cientos de cristianos se manifestaron en contra de Marilyn Manson, en contra de que haya sido nombrado reverendo. Y su padre, el padre de Marilyn Manson, se refiere a esta polémica. Pongan atención. ¿En serio? I literally believe he's the Antichrist. I even had religious fanatics working for me that wanted to save me because I gave birth to him. When they got on there and they put the warning stickers on the CDs. I understand why they did it, but it ended up selling more records for the art. Claro, mientras le ponían el sello distintivo de los CDs que necesitan algún tipo de protección para el menor, eso sí es finalmente que las ventas subieran, que es lo que plantea la Carola y Salfa hace un rato. Absolutamente, sí. Yo creo que este hombre es un tipo normal que juega y explota lo raro. Sí, lo anormal. De verdad. No es normal como mi tía, ponte tú, como mi vecina. Es normal en el sentido de que tiene las cosas claras y yo creo que no tiene credo al cual le rinda culto y que tenga un estilo de vida que se parezca siquiera a lo que dice sus canciones. ¿Y sabes por qué me llama tanto la atención lo que dice Salfa y que encuentro que tiene razón? Es porque no es solo un foco de su mensaje. O sea, su mensaje no está focalizado solamente antirreligioso, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, temas sexuales y estas constante ambigüedad sexual, el uso de símbolos sexuales de hombres y de mujeres de manera indistinta. Yo no tengo idea si es heterosexual o homosexual. Está casado. Por ejemplo, estuvo casado, se separó, después se volvió a casar, sufrió por una mujer. Vamos a llegar ahí, mujeres. Pero fíjate, por ejemplo, lo que sucedió con The Top Show. El video de esta canción donde muestran a Marilyn Manson sin genitales y con seno. Mira. ¿Qué es Marilyn Manson? ¿Una mujer? ¿Un hombre extraterrestre? Un hermafrodita. ¿Un hermafrodita? ¿Qué es? Es totalmente ambiguo. ¿Por qué hace esto? ¿Qué quiere decirnos con esto? ¿Qué te queda de esto? A mí rechazo. Perdona, pero yo, está bien. Mientras más lo veo, más me desagrada. O sea, ¿No será que ni él tiene claro efectivamente su sexualidad? Así que también él se siente medio extraño, medio hetero curioso y quiere, no sé. Yo creo que vuelve a tocar de nuevo la dinámica de las cosas que son como más incomprendidas. En el contexto de ese video se estaba hablando mucho del tema de las minorías sexuales, del transexual, esta diferencia que ahora la vemos en todos lados, pero en ese entonces habían diferencias y poco más era satanizado que el tema del homosexual. Entonces él de una u otra manera trata de hablar todos estos temas, no de la mejor manera, no de la mejor forma que a mí me gustaría hablarlo y todo, pero a través de esto muestra ciertas... tapete. Claro, entonces tendemos a hablar del tema no de la mejor forma, pero se saca una enseñanza detrás. Es cierto, uno de los grandes mitos que ha estado en torno a su carrera, que existe en torno a su carrera, es la de las famosas costillas. No, si Marilyn Manson se la sacó, ¿no? Sacó 2 costillas porque se quería... no pensaba que se quería nada. Claro. Se quería autofelar. Bueno, fíjate que el mito va un poco más allá. Decía que con las costillas se hizo unas baquetas para la batería. Y se hizo las baquetas para la batería. Exacto. Pero atención, el periodista especialista en música, Pablo Márquez, amigo mío, que fue mi jefe durante varios años y con quien recorrí varios países en Europa, entrevistando músicos o artistas en general. Fíjate que él tuvo la oportunidad de entrevistarlo y le preguntó derechamente. Muy bien. Y aquí es donde este hombre revela algo más interesante respecto a su visión de la homosexualidad y el sexo libre. Él le dice, no, la verdad es que, no lo voy a decir con sus letras completas, pero le decía, yo he chupado muchos penes, pero no el mío. Y aprovecho de decirte que un hombre le puede chupar el pene a otro mientras no le eyacule, porque eso es de homosexual. Mientras el otro no termine, todo bien, tiene el límite ferro. Y yo he chupado muchos, pero no el mío. Y por ende, el mito de las costillas es completamente falso. No se dio costillas para poder autofelarse. Ahora, la Cami decía recién, es homo, es hetero, no entiendo, es curioso.
atención, el tipo se ha casado varias veces, pero su primera mujer, su primer amor de su vida, Dita Fontese. Y Dita Fontese fue una modelo erótica, que aquí estamos viendo en pantalla, modelo erótica, actriz y vedette norteamericana. 4 años duró aquella hermosa relación, llena de amor y muchos látigos, me imagino yo, y quizás que más. Dita Fontese, el primer amor de su vida. Se casaron el 3 de diciembre del año 2005 en Irlanda, mira, en un castillo maravilloso. ¿Qué menos? Y en ese matrimonio había un chileno. Ay, siempre Alejandro Jodorowsky, sí, Alejandro Jodorowsky fue quien de alguna manera los casa, quien preside la ceremonia de los novios es Alejandro Jodorowsky. Claro, Alejandro Jodorowsky. Qué notable. Todo villano, sí. Alejandro Jodorowsky me contó alguna vez que Marilyn Manson era fanático de él, como tanto otros, como Peter Gabriel, pues les leía el tarot. Entonces viajaba en alguno para consultarle ciertas cosas. Y se hicieron amigos. Se hicieron amigos, parte del matrimonio. Ahora, el matrimonio duró 2 años y tuvieron que hacer la clásica, divorciarse, se pelearon, se arreglaron y ese matrimonio termina. Y luego de aquello, él conoce a Rachel Wood, con quien comienza a salir, y de quien se dice la culpable de la separación con su primera mujer, porque él es acusado de ser infiel, de meterse con esta chiquilla que estamos viendo en pantalla, 6 meses antes de separarse. Entonces tú dices Marilyn Manson, que sale con pechuga, sale sin órganos sexuales, la señora estupenda, y además se mete con esa chiquilla que estamos viendo ahí en pantalla. Buena moto, se ve tan normal. ¿Qué le veía? Lo que pasa es que, mira, ahí pueden pasar 2 fenómenos. Uno, como dice mi amiga acá, que el tipo sea realmente tan interesante, ¿verdad? Que cuando tú lo conozcas en persona, la imagen física te desaparezca totalmente, y tú te encantes de este hombre que hay atrás, este medio genio loco, porque aparte todos los genios y toda la gente inteligente es media loca también. Muchas gracias. También tiene sus cosas locas. Ahora mismo me pinto. Puede ser en el fondo que sea eso, o definitivamente que la billetera abultada a algunas modelos les gusta, sea lo que tenga adelante y les ponga. El año 2009 ellos se separan. Esta relación se quiebra y Marilyn Manson se va literalmente a la cresta. Comienza a vivir, a experimentar una depresión tan grande. Después de la polola o de las se separa de su mujer porque se mete con esta persona, con esta polola. Comienza una relación larga con esta polola y en el 2009 se separa de la polola. Tiene su corazoncito. Tenía su corazoncito el hombre. Entra en una depresión profunda. De hecho, quiero que veamos sus propias palabras sobre este difícil momento de su vida. Mira. A ver. What started with me cutting myself 158 times with a razor blade all over my face and my hands and my body. It looked like I got in a fight with a raccoon or something. But I couldn't even relate to the person who had done this to their home, who had written on the walls, who had, duct taped pregnancy tests to the walls, who had snorted Plan B. There was knives on the walls. There was lists that were made, really odd lists. It really looked like a crazy person lived there, and I obviously did. Y me vaya a decir que es marketing. Dicen que tal ese maquillaje. Habría que ver. Era como haber peleado con un mapache. Señoras y señores, él estaba con depresión por haber terminado con ella el 2009. A principios del 2010 anuncian públicamente que se van a reconciliar y que van a instaurar un compromiso y que se van a casar. Él, feliz de la vida, Marilyn Manson nuevamente en las nubes. Pero llegó agosto del 2010 y anunciaron el quiebre definitivo. Marilyn Manson a la mierda de nuevo, pobrecito. Comenzó a sufrir nuevamente por esta mujer. Hoy Marilyn Manson mantiene una relación estable con la modelo Lindsay Usyk. Marilyn Manson, genio y figura esta noche, protagonista de nuestro Así Somos de esta noche. Excelente mundo. Los dictadores de la historia, para nos guste o no nos guste, han dejado cosas malas, muy malas, y para muchas personas también cosas positivas o cosas buenas para las naciones en las cuales han gobernado. Hoy haremos una revisión de los principales dictadores del siglo XX y comenzamos con Mussolini en Italia. Benito Mussolini gobernó Italia desde 1922 hasta 1943 e instauró un régimen de carácter fascista, convirtiéndose en el principal aliado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato,
Fíjense que estableció un régimen cuyas características fueron el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el liberalismo y también contra el comunismo. Su régimen impuso una estructura social de corporaciones que anulaba los derechos individuales, es decir, le daba todo el poder al Estado. El Estado lo era todo, dirigió, por supuesto, a partir de su gobierno. Controlaba el trabajo, controlaba la vida económica y también controlaba, por ejemplo, cosas como el ocio de los italianos. Es bien impactante este tipo de gobernante, ¿no, Carola? Bueno, totalitario. Pero recordemos también el contexto en lo que están Mussolini, Hitler. Vienen de una crisis, de la Primera Guerra Mundial, donde Europa se vio muy tensionada. ¿Y qué pasa cuando llegan estos dictadores? Llegan aprovechándose del tema, por eso se llama nacionalsocialismo en general, del nazi. Son reformistas patriotas. O sea, tocan la sensibilidad del pueblo italiano, en este caso Mussolini. Y tienen casi la misma historia con Hitler, si se dan cuenta al leerlo. Además, de hecho, Hitler era un seguidor ferviente de Mussolini. Sí. O sea, de hecho, la marcha de las camisas negras inspira a Hitler a tratar de replicarla en Alemania con resultados completamente distintos al de Mussolini. Por supuesto. Pero Hitler admiraba profundamente a Benito Mussolini. Claro, de hecho hicieron una alianza. Ellos perfectamente hicieron una alianza en este tema. Los dos terminan de una forma que ya todos sabemos históricamente, pero lo que hay que analizar el contexto. O sea, la historia es cíclica. No nos tenemos que espantar porque posiblemente vamos a tener, y hemos tenido dictadores igual. Tenemos uno en Corea. Sí, claro. Exactamente, igual o peor. Un especial del más adelante. Y es justamente por esta crisis social que se genera, ya sea de guerra, ya sea por opresiones de derechos de las libertades individuales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y lo más divertido es que la dictadura, ya sea de izquierda o de derecha, esto no tiene colores, político, tienden a oprimir justamente lo que se está luchando, que son las garantías constitucionales. Sí, claro. Absolutamente. Lo que pasa es que cuando un país está en el suelo, acepta la ayuda de quien venga. Cualquiera que regrese con algún tipo de promesa de salvataje y que elija por lo general un enemigo y le digan, este es el culpable, vámonos contra esto, ellos nos tienen en el suelo, todos agarran papas. Las crisis más profundas son un terreno muy fértil para los caudillos. Lo que está haciendo Donald Trump, por lo que hemos de alguna manera, Trump viene a recoger ciertas necesidades que ha detectado en la sociedad norteamericana y por eso aparece tan firmemente. Ojo con los últimos días de Mussolini. Él termina siendo asesinado por un fusilamiento junto a su amante Claretta Petacci en 1945 y los quiero invitar a revisar un discurso donde llama la atención el ímpetu, la fuerza de este hombre. Mira. La conclusione che io traggo dinanzi a voi in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze è questa: che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Oye, la capacidad oratoria que tiene es salvaje. Yo puedo estar en completo desacuerdo con todo lo que le está diciendo, pero de verdad uno se queda hipnotizado por la seguridad, por el tono de voz. Que muy histriónico. Sí, es verdad, lo dice tiene como un magnetismo a la hora de hablar. De un líder. Hablábamos la semana pasada de alguien, de Cleopatra, que era voluptuosa al hablar. Voluptuosa al hablar, qué buen término. A esto se refiere, ¿no? Me encantó, esa gente que es capaz de conquistar las masas con lo que dice y con el cómo lo dice. Si hablamos de Mussolini no podemos no hablar de Adolfo Hitler. Adolf Hitler fue un político y dictador alemán de origen austríaco, líder, ideólogo y miembro original del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que estableció un régimen alemán entre 1933 y el 45 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, conocido por todos como el Tercer Reich. El Führer. Hitler fue el precursor del estallido de la Segunda Guerra Mundial, todos lo sabemos muy bien, y el desarrollo del Holocausto. Según expertos, se indica que Hitler habría matado a más de 6 millones de personas. 6 millones de personas. Fíjate, las cifras son 6 millones de personas. Eso solo estamos hablando del holocausto. O sea, se sumáis a todos los que por sus tropas en la respectiva guerra mundial. Lo que la Segunda Guerra Mundial por casi que daño colateral habría traído son muchísimos más, pero en el holocausto 6 millones. Si no me equivoco, él fue elegido democráticamente, ¿cierto? Que a diferencia de otros dictadores, Sí, porque tenía poder de oratoria y más encima, en Alemania en ese tiempo, había un tema también con los judíos porque habían tomado muchas empresas. Entonces,
había un odio que se empezó a crear y él agarró un poco de eso y... Y eso acentuado por la debilidad con la que quedó Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Miren, hablamos del magnetismo al hablar de Mussolini. Ojo con lo que era capaz de hacer Adolf Hitler cuando tomaba un micrófono. Mira. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Impresionante cómo Adolf Hitler era capaz de mantener a las masas completamente cautivas de lo que él estaba diciendo. ¿Cómo les hablaba y la forma en que esas palabras tuvieron consecuencias tremendamente dolorosas para todo el mundo? Las consecuencias de esas palabras, los totalitarismos o dictaduras de izquierda. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Qué pasó aquí en Chile también? Lo revisamos a la vuelta de estas pausas comerciales. Estamos revisando a dictadores del siglo XX y hemos revisado dictadores de derecha asociados a la derecha, asociados al fascismo. Teníamos a Mussolini, teníamos a Hitler, dejamos a Franco incluso en el tintero. Pero ¿qué pasa con el otro espectro del mundo político? ¿Qué pasa cuando hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo? Hablamos de Joseph Stalin, dirigente soviético que gobernó fuertemente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde el 29, año en que se estableció como sucesor de Lenin, hasta que falleció en 1953. Hubo aquí una represión brutal, hubo sacrificios gigantescos. Sí, lo que pasa es que dentro de todos los dictadores aquí estás hablando de matanzas de tu propia gente. Se habla de... Y ya estamos en otro nivel. Aquí, aquel que vaya contrario a tus ideales, porque lo otro finalmente era seguido por el poder. Claro, por el populacho. Sí. No, este hombre, digamos, pasó la guillotina por ¿Lo seguías? O sea, si no eras amigo, simplemente eras un enemigo. Y este gallo vivía en la opulencia, pese a lo que proponía. De hecho, es uno de los hombres, de los 10 hombres que todavía la revista Forbes saca más ricos del mundo. Mira, nivel de riqueza. O sea, es que aquí viene un tema como del comunismo con el tema de la riqueza, pero que está afuera. Claro. El tema es que un dictador por excelencia es un tipo que tiene la opresión a las garantías constitucionales, o sea, mata a diestra y siniestra. Y principalmente en el caso de Stalin y lo que pasa con otros dictadores es por un tema político. O sea, yo tengo derecho en un país democrático a pensar distinto y dar mi opinión. Claro. En un país como Rusia, con Stalin, a mí me hubiesen matado por estar hablando de este tipo de cosas y nosotros teniendo controversia. Exacto. Un país crece cuando están estas diferencias de opinión. No podemos pensar igual. Qué importante eso, porque hablando de crecimiento, claro, un país crece en términos culturales, en términos sociales, cuando hay debate, cuando hay conversación. Pero muchos seguidores de la obra de Stalin dicen, pero Rusia pasó, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasó de ser un campo, un país casi de características feudales, a una potencia económica, una potencia política, una potencia militar, en los años en que Stalin gobernó, desde el 29 al 53. Pero ojo, entonces ahí hay como una balanza equilibrada. Pero ojo, podríamos decir, si bien el ejemplo no es exacto, no se puede hacer un paralelismo tan preciso, podríamos decir que los grandes faraones del antiguo egipcio lograron lo mismo a través de los esclavos. Claro. No es que ellos quieran hacer esto, se enriquece la nación, pero a costa de personas que son oprimidas para tales efectos. Y guardando las proporciones, eso es un poco lo que a mí me decían con respecto a Pinochet. Sí. Que Pinochet había levantado la economía de Chile, le había puesto a Chile en órbita. Sí. Vamos a llegar a Augusto Pinochet, vamos a llegar al caso chileno, pero en Rusia hay un dato que es casi innegable, son 23 millones de personas que fallecieron bajo el yugo de Stalin. Ahora, China, Mao Zedong. Y Mao Zedong, fíjese que fue un líder, quizás el que más vidas ha cobrado en su régimen. Sí, la primera de Pekín. Gobernó China hasta su muerte en 1976 y se considera que es el dictador que más muertes ha causado. 60 millones de chilenos. A ver, hay que... 60 millones. Hitler. Sí. 6. Sí, imagínate, pero aquí estamos hablando de algo más heavy. Este hombre astuto como él solo, brutal y excéntrico también,
Este gallo se fue contra una de las fuerzas más importantes que puede tener un país, que fuera con el poder intelectual. Este hombre hizo matanza a nivel universitario que nunca más yo creo que se ha vuelto a repetir. Sí, claro. Conocido como la primavera de Pekín, como las matanzas. Este hombre finalmente lo que hizo fue descabezar una nación tremendamente rica como es la China. Imagínate el nivel tradicional, culturalmente, con miles de años de ventaja, no de décadas o centurias, miles de años. Y puso con un cuchillo sangrante su ideología. Claro. Es así de simple. Y tampoco se trata de justificar a Hitler, porque es injustificable lo que Hitler hizo. Pero aquí estamos hablando de 60 millones de personas. Sí, claro. Y en el Holocausto murieron 6 millones, que es igual en la población. Y no estamos mencionando la toma del Tíbet. Ha sido un país también la toma del religioso, Tíbet, paz y que radica el Dalai Lama. 23 millones. Mao Zedong 60 millones. Son cifras tremendamente descomunales. Y por lo general en los libros de historia, uno cuando va a la historia más práctica, más reciente, quizás que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, uno dice, pero Hitler, un tipo malo. 60... Aquí hay una diferencia de personas que murieron impresionante, indesmentible. Esto no se trata de justificar. Insisto, es aberrante lo que Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial. No corresponde. Pero también las cifras... Uno fue por temas étnicos y este netamente intelectual. Sí. Ambos son reprochables. El tema es que las ideas políticas que se estaban gestando en China, que pensemos también que no existe revolución industrial, o sea, los derechos laborales están completamente anulados en China. Es rara la mezcla que sea como comunismo, capitalismo casi en China, y eliminó toda esa discusión ideológica como lo mejor que tiene una sociedad, la eliminó, por eso tantas matanzas, y además un país muy grande en población. Exacto, yo creo que proporcionalmente debe ser parecido a Alemania. Absolutamente, y hizo un sesgo que a mí me parece aún más terrible. Este hombre fue el que impuso este concepto que la religión es el opio del pueblo, y le quitó toda esperanza de carácter espiritual a la gente. Estamos hablando que es un país rico en taoísmo, budismo y un largo etcétera. Entonces, cuando hace eso, te quita toda esperanza y te vuelve un materialismo donde solamente hay que seguir al líder. Y anda a verlos ahora, si tienen como rasgos la May quedaron así. La May hace un instante decía, a mí lo que me enseñaron de Pinochet era que Chile había crecido económicamente, pero que había tenido costos gigantes. Algo así te entendí, ¿no? Felipe Sánchez dijo, tú salías de Chile hace un tiempo, lo que yo al menos entiendo es que tú salías de Chile y te decían, Chile, Pinochet. Era como Pinochet, Zamorano y los mineros. Los mineros. Es como quizás uno de los apellidos o nombres más recordados en el extranjero respecto de nuestro país. Augusto Pinochet, dictador de Chile. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ahí lo tenemos en pantalla. En calidad de comandante en jefe del ejército de Chile, encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Entre 73 y 1990 estuvo al mando del país como jefe de Estado, como jefe supremo de la nación, estando en una de las dictaduras más recordadas también en el mundo. Y este hombre era marcadamente anticomunista y también un ferviente católico. Entonces combinaba esas dos características. El que sea anticomunista y el que sea católico no es una contradicción en sí. De hecho es todo lo contrario. Yo creo que es una reafirmación. Los católicos encuentran que no hay nada más horrible o más contrario que el comunismo. Solamente que, y por desgracia, a veces los católicos se han aprovechado de eso y han hecho terribles matanzas por personas que piensan distinto y que son buena gente, pero no creen en Dios. May, cuando tú llegaste a Chile... la hipocresía es grandísima, porque los 10 mandamientos, en el fondo, eso de no le hagas al prójimo... No matarás. De hecho, vamos a la fácil. Puede ser, porque yo no soy comunista, no me pongo ese pero sí soy socialista. A mí sí me importa lo que pasa con los Cuando llegaste a Chile, ¿te diste cuenta lo que había en Chile? ¿Era lo mismo que te habían contado? ¿Qué año llegaste a Chile, perdón? En el 94. Antes, 94. En el 94. Segundo presidente después ya, de la recién había salido él, estaba Frey. Sí. Justito. Mira, cuando yo llegué a Chile, la verdad es que lo que yo sabía de Chile era, por supuesto, lo más terrible, lo de los desaparecidos, la violación de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, el río Mapocho lleno de sangre, cosas así que yo, imagínate, también a mí me tocó llegar a una familia extrema derecha. Yo llegué a la cuna del derecho. ¿No entendías ese contexto? ¿Sabías quiénes eran ellos, lo que pensaban? No entendía nada, Eduardo, nada. Yo era un pollo que llego en el camino para acá, en el aeropuerto, en el avión, justo al lado, veníamos con un hombre que era
comunista. Ha sido todo, ¡ojo lo comunista! Y él nos agarró como cachó que nosotros habíamos llegado como a la meca de la derecha de este país y todavía estaba muy marcado el tema derecha-izquierda. Claro. Él nos fue a buscar un día porque a mí me sacaron a pasear esta familia que es de derecha y yo veía esto y decía, ¡oh, qué tremendo Chile, qué espectacular! Y este otro comunista me agarró y me dijo, no, ven a ver, a conocer la otra realidad de Chile. Y me sacó, no me preguntes a dónde me llevó porque hasta el día de hoy no sé dónde me llevó, pero me llevó a poblaciones donde la gente vivía tapándose con cartones. Y para mí fue el primer encuentro crudo con esta dualidad tan grande en este país y me chocó muchísimo. La segregación. ¿A ti, Felipe, fuera de Chile, cuál es tu experiencia con Pinochet fuera de Chile? Mucho odio, claro. O sea, a ver, todo el mundo rescata la parte económica, porque claro, el liberalismo económico y el auge de que todos tenían acceso a bienes que antes no, pero claro, nadie lo justifica y hay un odio, pero así. De hecho hay un recelo de repente, uno sabe chileno, apoyas a Pinochet y como que te miran de repente un poquito mal al principio. Es lo mismo que el cubano. Cubano, apoyas a Fidel, como que te dividen en... Pero lo de la condena a la violación de derechos humanos en Chile principalmente es algo más, incluso bastante más reciente. Cuando Pinochet salió de la presidencia y siguió siendo comandante y jefe, todavía había mucha gente que en Chile se negaba a esa verdad. O sea, es extraño que todavía haya gente, que todavía existe, que aún justifica, o sea, nada justifica la matanza de personas de partida. Sí. Siendo súper objetivo. Sí. Si estás de acuerdo o no de acuerdo, si salvó con este tema de Chicago Boys, que a todo esto se le debe a las personas que fueron a la Universidad de Chicago, que trajeron a Friedman y que hicieron este modelo económico. Ahora, uno puede discutir o no con el modelo económico, porque eso genera más segregación, quizás, pero era necesario quizás para nuestro país. Independiente de lo que puedan opinar. El tema está en qué pasó con... A mí me coartaron, yo nací en dictadura. Y también, a lo mejor era muy chica y todo, pero me coartaron ciertos derechos, a mis padres también y a todo el mundo. Claro. Entonces, radica en eso, en qué hemos aprendido nosotros como sociedad. Yo creo que actualmente sí nos podemos sentar a discutir a alguien de izquierda y de derecha tranquilamente. Sí. Y eso es un avance, pero eso tenemos que llevarlo a las urnas en las próximas elecciones, yo creo. Hablábamos de que Mussolini era un gran orador, de que Adolf Hitler era un gran orador y que los totalitarios, los dictadores son grandes oradores. ¿Era Augusto Pinochet un gran orador? No. Hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial pedido en el devenir de nuestra nación. A todos y a cada uno de mis compatriotas, un sentido saludo para expresarles, en nombre de las Fuerzas Armadas y Carabineros, nuestra satisfacción y legítimo orgullo por la histórica oportunidad que nos brindaron de conducir al país cuando los intereses más sagrados de la patria lo exigieron. Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades, ¡viva Chile! Ese fue el discurso de Augusto Pinochet a un día de dejar el cargo, cuando ya había sido, ya teníamos nuevas autoridades, había presidente electo y Pinochet dejaba el poder. No sé si era un tan buen orador como los otros que hemos revisado. Definitivamente no tenía esas aptitudes. Augusto Pinochet. De hecho hay un compilado. Son cifras. 40.000 personas afectadas, 40.000 víctimas de la represión en dictadura, 3.065 de ellas muertas y o desaparecidas, muchas de ellas, su familia hasta el día de hoy sufren por aquello. Y hemos visto los del siglo XX, pero ustedes saben que en pleno siglo XXI, hasta el día de hoy, en algunas latitudes, como en Corea del Norte, hay totalitarismos y hay dictaduras. Dictaduras heredadas. Premios ridículos. Tercera generación. El abuelo, el padre y hoy Kim Jong-un es el dictador de Corea del Norte. Este hombre tremendamente polémico es probablemente la primera gran dinastía comunista y hoy dirige un país que es un misterio y después se sabe muy pero muy poco. Sí, da la impresión que ellos recuperan un poco la cultura de los antiguos emperadores orientales y hay que entender que en este país el actual presidente es el padre, el que se murió. Sí, claro. O sea, el abuelo, digamos.
él todavía sigue presidente. Como el eterno. Él es eterno. Sí. Y los demás lo suceden en el cargo, pero a quien le rinden pleitesía es este viejo que se murió hace rato. Claro, Y él va a ser desde el cielo el gran presidente de esta nación. Esto es tremendamente particular el caso de Corea del Norte porque es quizás el último país, el único país que sobrevive aún de la Guerra Fría, que mantiene sus cortinas cerradas. Herméticas, que son totalmente. completamente Sí, no tenía idea lo que herméticos. pasa. O sea, una de las últimas cosas que supimos es que le declaró la guerra a Corea del Sur, por ejemplo. Tú dices, le declaró la guerra a Corea del Sur, que son una constante amenaza para Estados Unidos. Pero ¿a partir de qué? Nuclear. De una película donde se le ridiculiza. Es una Exacto. Que ahí demostraron su poder en términos de hackeo. ¿Ah? Sí. Se echaron una compañía cinematográfica de una. Sí. Y lo hicieron de la peor manera. Agarraron la película y lo pusieron en internet las tres. Y la última gracia, que cambió la hora. Se fijan, la semana pasada cambió la hora, ahora existe la hora de Pyongyang. Y él corrió media hora, no lo quería correr una hora. Media hora lo corrió. Misterios, olvídate. Ahora, hemos hecho una revisión amplia y variopinta de dictadores en el mundo. Fidel Castro debió estar en esta lista, me hizo Ay, Oye, ¿y sabes que me había extrañado? Te lo iba a preguntar en pauta y dije, pero ¿para qué? Mejor ni doy ideas. ¿Para qué le doy idea? ¿Para qué voy a dar Es que ideas? yo también lo pregunté y lo conversamos y dije, pregúntale a la May, ¿debimos haberlo incorporado? Es que sabes que esa es una discusión que siempre tengo yo con mucha gente, ¿ah? Y por eso se lo pregunté a mi amiga acá justo cuando estábamos en pausa, como decía, porque yo le dije, el tema. tú que has estudiado, tú que te manejas con esto, ¿tú podrías decir que Fidel Castro es un dictador? Porque en el fondo hay mucha gente que le llama dictador a Fidel Castro. Yo no lo veo como un dictador, pero ustedes todos saben mi posición con respecto a Fidel Castro. Soy una persona agradecida, le estoy agradecida hasta el día de hoy. Pero claro, cuando ella me empieza a poner algunos puntos sobre la mesa, como algunas... cuando te coartan algunas Garantías constitucionales. Garantías, mira qué lindo, ay, qué lindo bonita suena. que habla ella. Garantías constitucionales, claro, uno dice, bueno, claro, el no tener derecho ya a un mundo más globalizado como el de hoy, que no es lo mismo que en otros países. También le expliqué eso de que los cubanos, algunos se iban de Cuba y no podían volver, y expliqué porque muchos El que no cubanos... hayan votado nunca. También tiene un derecho. También tiene un componente que o sea, tiene directa relación con si eso... Votado con dictador. Que a lo mejor de una o menor... A ver, hay dictaduras más caóticas, hay otras que no tanto. Sí, todo radica en cuando te coartan los derechos constitucionales. El derecho de que yo me pueda asociar o tener reuniones de conversaciones políticas, en ciertos países no se puede. Entonces ahí ya atentas contra el tema democrático. Sí. Netamente. Pero obviamente lo que conversábamos con Cuba en específico, que el derecho a la salud, el derecho a educación y todo lo que significa, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las becas Chile que se dan actualmente, también tú tienes que devolver al Estado. Exacto. Es lo mismo que ocurre en Cuba. ¿Y por qué son perseguidos en ese punto? Es por esa razón de que no devuelven, que lo Que no devuelven la Claro mano. que sí, Mira, claro que no puedo decir mejor. ¿Qué te puedo decir? Te amo. Sí, pero no. O sea, parece que sí, pero no sabemos aún. Ahí tenemos entonces los grandes dictadores del siglo XX. ¿Quiénes somos? Bueno, podríamos decir, ahí lo están viendo en pantalla, a la derecha está Bill Gates y al otro lado, a quien tengo el placer de conocer en persona, Steve Jobs, que nos dejó hace algún poco tiempo. Amigos enemigos. Amigos enemigos de alguna manera, algo con una idea similares, uno le robó la idea principal a otro, todo eso intentamos desentrañar. Lo que sí, todos podemos entender que el mundo parece estar dividido entre estos dos señores. Cualquier tecnología principal de carácter informático, computacional, tú eres o de la línea de Macintosh o la línea de Windows que corresponde a Bill Gates. Es por eso que se le ha llamado que ellos son como el yin y el yang de la informática. Uno, el que está en pantalla, claramente más tradicional, más perno, más ñoño, más estudioso. Y por el lado de Steve Jobs, un hombre transgresor, cargado de ideas, un hippie, una persona un poquito más bella, si bien hay cosas buenas y malas. Pero tuvieron orígenes muy similares, ¿o no? Absolutamente. Bueno, de partida ambos son universitarios. Uno estudió en Harvard, el que está apareciendo en pantalla, y en otra universidad un poco más modesto en la ciudad de Oregon. Finalmente, Bill Gates, a la edad de 19 años, y luego de tener esta ocurrencia de llevar estos gigantescos computadores al uso doméstico, que las personas pudieran tenerlo, lo que por entonces se llamaba portátil, que eran estas tremendas torres. Finalmente, él logra inaugurar su empresa
empresa con el mismo nombre hasta el día de hoy, que es conocido como Microsoft, que también hace juegos de video y un montón de cosas. Eso es en el año 1976, a la edad de 19 años. Y después de tener un viaje iniciático, porque ambos abandonaron la universidad, tenían mejor idea de lo que estaban aprendiendo en las aulas, y en el caso de Steve Jobs, vuelve después de un viaje, como te decía, con un grupo amigo iniciático a la India, mucho más visionario, mucho más introspectivo. A los 21 años se mete a trabajar con un socio y en un garage terminan sacando la idea de lo que correspondientemente y el paso al tiempo se convertiría en Apple Macintosh. Que sepan ustedes que en términos ya más de trivia, se llama Apple y es esta manzana marcada, así marcadita, y es porque Macintosh es un tipo de manzana, unas galletitas dulces, que es la que le gustaba más a Steve Jobs. Y como no le encontraban un nombre a la empresa, dijeron ya, si mañana no tenemos nombre, le ponemos manzana a esta weá. Y se llama manzana, se llama Apple. Actualmente, así de simple. Buen dato. Bueno, atención amigos míos, ¿qué es lo que pasa? Ellos que muy jóvenes, cuando obviamente estaba por la parte de Bill Gates, proveyendo de todo tipo de software, que son los programas computacionales, estaban tratando de desentrañar de cómo hacer esto algo más amistoso, porque nadie podía tener un computador a menos que supieras de informática. O sea, tenías que ser un tipo preparado. Claro, porque previo a estos dos tipos, la computación era una cosa casi de la NASA, como militar. Era pura fórmula. Estos tipos como que lo hacen el tema domiciliario, ¿o no? Absolutamente, porque crean una especie de lenguaje un poco más análogo. Esta idea del escritorio, que hasta el día de hoy se sigue ocupando. Uno dice, ¿qué tienes en el escritorio? Que es la pantalla principal de tu computador. Y finalmente nació de ello. Pero aquí viene la polémica, porque ¿qué es lo que tiene Microsoft? Windows, que son la posibilidad de abrir ventanas, ¿cierto? Y que se interactúan y tú puedes tener varios tipos multitask de varias tareas al mismo tiempo. Y por ejemplo, si tú quieres botar algo a la basura, bueno, le ponemos un tarrito de basura y agarramos esto con la patita, que es con el mouse, y lo ponemos ahí y todo lo tienen claro. Pero ojo, aquí viene lo complicado, que esa idea principalmente, si bien venía de la empresa Xerox, en realidad fue Steve Jobs quien dijo, ¿saben qué? Llevemos esto a sus últimas consecuencias. Y cuando ellos estaban intercambiando ideas entre sí, finalmente fue cuando le dijeron, ¿saben qué, Bill Gates? Adelantémonos. Y meses antes saca su computador con la interfaz de Windows que todos entendían. Y no fue hasta el año 1984 con un tremendo comercial que lo dirigió Ridley Scott, el mismo de Blade Runner, que dice, para que 1984 no sea como 1984, citando a la película, más bien a la novela de Orwell, ¿cierto? Dice, voy a lanzar por fin el más fácil de usar de todos los computadores caseros que alguien jamás pudo haber inventado. Por aquel entonces Microsoft trabajaba sobre todo para computadores licenciados, que eran los más conocidos como IBM, y se lanzó con su línea propia, con sus propios tarros, Macintosh, en este caso Bill Gates. O sea, perdón, Steve Jobs. Ahora, atención, tenemos una representación de aquel momento. Así fue como sucedió este robo, más que un intercambio de ideas, hay que decirlo, mira. Dígalo bien. Is this how you treat your friends? I trusted you. I brought you in on the Apple II. I brought you in on the Macintosh. We had a partnership. We had a deal that you agreed to. And you're stealing from us. You're killing us, and I'm not going to stand for it. Bill Gates is a smart guy, and he's a smart businessman, and he recognized an opportunity. He wanted to create a great computer. He wanted to create a great company, a strong company. And you do whatever you have to do to get that. Lo que acabamos de ver de manera exclusiva es un documental recientemente estrenado a través del canal Nat Geo, que habla esta relación, esta fricción que hubo. Porque de alguna manera vemos que casi lo que pasó con Facebook. Finalmente a alguien se le ocurre una idea, los otros dicen ya desarrollémosla, perfecto. O sea, uno para su casa y cuando se vuelven a juntar, el otro tenía la firma, tenía los contratos, tenía las licencias y le dice, compadre, ¿cómo me hiciste esto? Compadre, vi esta oportunidad, lo siento mucho, pero yo te puedo recontratar, porque que entendamos que Steve Jobs fue despedido de su propia compañía, ahora solo para volver años después y volverla a resucitar, y es lo que todos conocen, sobre todo en su tremendo mercado de telefonía, que varios acá tenemos algunos. Sí, claro, ese documental que tú nos mostraste, Salva, se llama Genios Americanos, que finalmente eso es lo que son estos dos tipos, son dos genios. Ahora, cuando tú estás con un amigo trabajando, estás comenzando, estás haciendo un negocio y encuentras que este gallo tiene una tremenda oportunidad,
claramente no es ético robárselo, pero es válido porque Se da finalmente mucho, yo Bill creo. Gates ha fundado un imperio. Pero la historia hizo justicia. Exacto. Porque de hecho Apple es la empresa con mayor capitalización bursátil, tanto así que pertenece, a ver, en el mercado americano las empresas de tecnología están en el Nasdaq, que es un índice. exacto. Es tan grande que va a pasar al Dow Jones, que es donde están las industriales más grandes. Claro. O sea, le quedó chico el Nasdaq, y en la bolsa, cuando siempre salen los resultados empresariales de Estados Unidos, la empresa que por lejos tiene mejor expectativa y todo, siempre es Apple. Salió número 1 y Microsoft está como en el lugar 4º, 5º en descenso. Pero hay un detalle, Bill Gates es el número 1 de los más ricos en Estados Sin Unidos. lugar a duda, no se equivoca Pili. No, Porque en grado de masificación, porque es decir que la cultura Apple es un poquito más elitista. Claro. Los computadores son más caros. Casi de nicho. O sea, mira, la otra vez te la voy a hacer corta. Quería comprar un segundo enchufe para mi iPhone y yo fui a Mac Online y yo le dije, Un riñón y una córnea. ¿cuánto vale? Y me hace así, Terrible. son 30.000 pesos. Como un asalto. Se cagaba la risa, pero está bien. Se maneja sobre cierta línea. Trabaja sobre un diseño exquisito, de carácter minimalista. Ahora hay que decirlo, en lo personal son mejores máquinas. Pero ojo, en algún momento quizás deberíamos mencionar que los mejores sistemas de interfase de sistema operativo son los Linux, que son gratuitos por lo demás. Sí. Pero digamos que el mundo, en estricto rigor, está dividido entre Microsoft, ¿cierto? En el sistema Windows, que es la gran mayoría, y uno más elitista, que era más seguro y que sin embargo tiene mejor rentabilidad en el mercado, porque los precios también son mayores y donde todo es mucho más legal y no tan pirateado, que es de parte de Apple. Además, Tim Cook tiene otra particularidad, que es ahora el CEO después de la muerte Exacto. de Jobs, Sí. que él diversificó mucho más. Exactamente. Jobs era más genio en cuanto a creatividad dentro de los Era otro tipo de software. liderazgo también. Claro, en cambio Tim Cook diversificó en que hay placas fotovoltaicas, está empezando en San Francisco, en California, todo el tema como muy verde, y el iWatch. Y el El reloj. también es este Tim Cook en su impulso. Ahora, tú hablabas, yo te interrumpí, Zapa, pero en verdad tú nos estabas llegando a la historia. Y tú tocaste un punto que a Steve Jobs lo echaron de su empresa. ¿Cómo Lo echaron de su ¿Cómo lo empresa? echan de su propia compañía? Bueno, pasó algo bastante curioso. Este hombre confiado, cariñoso, y siendo que ha dado una gran cantidad de charlas a la universidad respecto a cómo reformular tus sistemas de negocio, o simplemente que una idea, por muy loca o innovadora que parezca, puede ser finalmente la primera piedra de una tremenda catedral de aquí en el futuro. Este hombre, fíjate que cuando empezaron a trastabillar producto de la existencia de Microsoft, finalmente el hombre dijeron, tus ideas son tan innovadoras que nos gustaría tener algo un poquito más aterrizado. Y decía, no, si esto es el futuro. Y lo echan cagando. Cuando la empresa se va prácticamente a la quiebra, lo traen de vuelta y dijeron, amigo mío, explícanos, tú que inventaste esto. Una década después. Una década después, ¿cómo hacer todo esto? Ya por aquel entonces el hombre tenía una gran cantidad de ideas y la verdad es que sus negocios no se detienen ahí. Pero atención, amigos míos, les voy a leer literalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se defiende, entre otras cosas, Bill Gates, que está en pantalla cuando le dijeron, oiga, pero usted le robó esta idea de las ventanas, esta idea de los iconos, para que si usted quiere aplicar un programa con esto que inventaron también, llamado mouse o ratón, lo pincha 2 veces, si lo quiere arrastrar, lo toma como una manito y lo pone. Dice él, bueno, Steve, le escribe de vuelta Bill Gates a Steve Jobs. Al responderle ante las acusaciones del robo, dice, bueno, Steve, creo que hay otro ángulo del que podemos ver todo esto que pasó. Creo más bien que ambos, tú y yo, nos encontramos con este rico vecino llamado Xerox, la empresa Xerox, y asaltamos su casa para robar su televisión y descubrimos que tú ya te la habías robado antes. O sea, él dice, Bill Gates, que es un ladrón que le robó un ladrón, y por lo tanto se autoperdona. Tiene años de perdón. Absolutamente. Es como el que peca y reza empata. Dios Pero mío. espérate, cuando Steve Jobs vuelve a Mac, lo llaman de vuelta, por favor, salvanos porque la empresa está al borde de la quiebra. Él se junta con Bill Gates. Absolutamente. ¿Para qué? Bueno, finalmente para tratar de hacer esta idea de concepto de que qué curioso la forma en que te traicionan o las vueltas de la vida, o cómo podrías de alguna manera reformular frente a estos fracasos de asociaciones o alianzas para tú salir con una idea aún más genial que la que se te ocurrió. Tenemos obviamente parte de esta conferencia. Atención, ojo con los abucheos. We're very, very happy about it. We're very, very excited about it. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now.
I've done in my career has been the work that I've done with Steve on the Macintosh. Bueno, así nomás, compadre, abuchado, obviamente considerado con los enemigos. Pero ojo, fíjate que los negocios de Steve Jobs, este hombre tremendo visionario, no terminan ahí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui invitado a los estudios Pixar. Me quedé 2 días en las instalaciones de esta tremenda fábrica de películas como Toy Story. Y la verdad es que este hombre, que tenía un grupo que estaba practicando los primeros inicios de la animación computacional, finalmente termina comprando la compañía de George Lucas, el creador de Star Wars, y termina fundando esta tremenda compañía cinematográfica llamada Pixar, que el hombre, ni corto ni perezoso, terminó de partida asociándose con la empresa Walt Disney. Fue cuando en el año 1995, lo que están viendo en pantalla, nace Toy Story ya con 3 partes, se viene una 4ª, y toda esta gran cantidad de películas que cada estreno, por ejemplo, le ha significado ganar el premio Oscar. La verdad que este hombre dejó un tremendo legado, que incluso hasta el día de hoy, el propio Bill Gates confiesa que le hubiera gustado tener un poquito más en su personalidad de lo que fue Steve Jobs. Atención. What did he have that you wish you had? Oh, his sense of design, that everything had to fit a certain aesthetic. The fact that he, with this little engineering background as he had, it shows that design can lead you in a good direction, and so phenomenal products came out of it. He knew about brand, I mean, in very positive sense. He understood, he had an intuitive sense for marketing that was amazing. Imposible no reconocerlo. El otro era un artista de la tecnología, era un hombre visionario, un hombre que tiene otro tipo de relación con sus empleados. Y yo que pude ver en vivo en directo cómo funcionar, fíjate que la empresa de él, solo por citar a Pixar, tenían que contratar a psicólogos para que la gente volviera a sus hogares, porque todos querían solo trabajar por lo feliz y agradecido que tenían bajo el amparo de Steve Jobs. Un pequeño ejemplo de este tremendo documental. Steve Jobs. Camila esta noche nos trae el sexo real en el cine, Camila. Exactamente, y a raíz de... hay un tremendo revuelo en Francia por el estreno de una película llamada Love. ¿Y por qué? No porque se llame Love y que haya muchos corazoncitos en la película, sino porque hay sexo real en ella. Y la gente está impactada. Sexual. Yo siempre me he preguntado cuando veo estas películas, que a rato como que me tapo los ojos, me pongo en coma, ¿cómo será efectivamente estar ahí haciendo esta escena con tu protagonista y sexo real? Bueno, pero jamás me imaginé y nunca me pregunté que efectivamente fuera real. Bueno, varias veces ha ocurrido. Es por eso que hoy les traigo escenas de películas donde el sexo es real. Increíble, muy bien. Ustedes ni se lo imaginan. La Muy primera, bien, señor director, es Ninfomaníaca. Grande. ¿Tenemos la escena? Claro. El año 2013. Zafate. Estos son 2 películas que la verdad se estrenaron de manera separada del director sueco Lars von Trier, que puso el género dogma de alguna manera. Y él le cuenta la historia de ella, que le cuenta a su psicólogo sus impulsos sexuales, y hay muchas escenas de sexo y todas ellos fueron con penetración real. ¿Este Zafate o Cami es pauteado o se da naturalmente? Es una exigencia del estilo, del género cinematográfico que él impulsa, que es el dogma. Exacto. Que no es pornografía, que no es de... No, para nada. Para nada, no es pornográfico. Es cine erótico. Pero Lars von Trier, que es el director, como parte de sus exigencias era: yo quiero que el sexo en la película sea real. Sí. Y aquí el que se anotó para ser el protagonista... Pero yo creo que debe ser más fácil, Cami, debe ser más fácil hacerlo real que actuarlo, porque actuarlo me imagino Claro, si es lo jugado de los actores, lo que uno cuestiona y dice, wow, porque... Lo que pasa es que hasta qué punto estás actuando y hasta qué punto comienza a transformarse en una realidad lo que tú estás haciendo. Te lo planteo desde el punto de vista del actor, que me ha tocado hacer escenas como esa. O sea, me ha tocado hacer escenas de sexo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y uno no se compromete realmente? Lo que pasa es que estás actuando, estás trabajando, no es algo en lo cual tú realmente estés reaccionando, si tú lo quieres físicamente, no hay una Pero tienes que mandar tu cabeza a otro lado. En mi caso no hay no hubo una erección. Era tan coreografiado todo para que el director te marca la posición, la iluminación te marca otra cosa, y todo tiene que calzar tan perfectamente que no te da espacio para
tú te excites o para que pienses de que podrías tener. Entonces yo creo que incluso es como tener sexo, sería como tener sexo en público. Sí, eso porque es lo hay que tanta gente que trabaja ahí contigo. ¿Y cómo vas a tener sexo en público? Quizás tiene que ver con las convicciones personales. El pudor el pudor. Pero cuando tú actúas, no estás siempre, o sea, no es tu cuerpo 100% entregándose a a lo que sientes. Tienes que es lo hacerlo dice la ley. realmente. Pero por eso. A menos que haya una cierta atracción, una cierta calentura que tú decías, al final, esto es lo mejor que me podría haber pasado, ¿no? Puede ser. Porque si tú lo estás haciendo de verdad, tú te olvidas de lo demás. Lo que pasa es que te metes ahí, te concentras en eso. Mucha gente me ha preguntado, ¿y tuviste erección? No, porque la erección tiene que ver con un tema mental. Y tú estás pensando en muchas otras cosas, no estás pensando en hacerlo. Hay una escena del sexo que para mí es icónica, es como histórica. Si yo le digo bajos instintos, ¿quién no se acuerda, no? Por supuesto, de hecho, fue marcó una llamada generación. la cacha del siglo. Bueno, así lo decían literalmente. Mira. En el 92 con Charleston. ¿Y esta fue de verdad? Y esta también es de verdad. ¿De veritas, de veritas? De hecho, enfermó al actor, ¿verdad? Exacto. Lo enfermó, lo hizo sexo dependiente. Yo Un grande Michael jamás me Douglas. imaginé que esta escena era real, jamás. Ahora hay un momento en que uno no tiene la menor duda. De hecho, le hace sexo oral a ella y que fue real también. Fue real también. Mira, perdóname, mira. Un poco difícil hacer sexo Mira. oral que sea real, po, Pero que la toma de imágenes te puede salvar, pero acá... El encuadre quizás no está ahí. Pero claro, lo que decía Zalfate, el actor se volvió tan loco que en la segunda parte, porque quisieron hacer la segunda parte, él dijo, yo no puedo participar, no puedo, yo ya me Él tuvo un trastorné. tratamiento para poder sacarse este impulso sexual incontrolable que tuvo de acá en adelante. Le ha pasado a varios ex, en todo caso. Eso es verdad. No, enferma El efecto Mayday. Pero yo tengo una duda. ¿Qué diferencia esto cuando tuvo una escena realmente porno? O sea, no es porno, es con penetración y todo el tema. Claro, fíjate que tiene que ver con la intención y con la elección de toma. Generalmente el cine porno le interesa le interesa los genitales. Claro, y principalmente trabaja con primeros planos. Hay un lenguaje que es solo del porno y que no es de este otro tipo de películas. La finalidad del porno es mostrar sexo, básicamente. No hay una trama detrás, es otra cosa. Dentro de un tema como social, sociológico, de que siempre se muestra más a la mujer que al hombre. No existen planos cuando tú del hombre... Mi vida, pero porque nosotros somos más lindas. Obviamente, pero si lo vemos en tema de igualdad, ya viéndolo un plano un poco más... Pero fíjate que es por encuesta, fíjate que las mujeres preferían ver mujeres que hombres. Yo también. Hombres claramente también. Que hombres y mujeres viendo el hombre. ¿Qué es lo bonito de ver un cuerpo masculino? Su dorso, sus pechos. Obvio, a mí me gusta. Glúteos. Es horrible. Pero si le vaya a mostrar el pichuruchi, no es lindo. Es feo. Pero ¿sabes qué? A mí igual me tocó grabar una película. Yo no tuve sexo en la película, simplemente tenía que darle un beso al protagonista y de verdad... Pero con lengua. Pero no, porque supone que me habían dicho, entre actores, los besos es como puro labios sin lengua, pero cuando me tocó hacer lo que yo antes gritaba, estaba pero atacada, porque no soy actriz. ¿Cómo era el actor? No éramos... Sí, no. ¿Quién era? ¿Quién era? No. Está llorando. Camila, cuenta y yo te cuento con quién actúa y ya sabes. Pero es que no hemos terminado su historia, capaz que no le convenga decir que No puedo. Él ahora está de viaje, le está yendo muy bien a todo esto, pero... ¡Ay! Zabaleta. No. Ídola. No. Ahora se puede googlear, ¿no? Es una película chiquitita. Chiquitita, el manguera, no. Actuaba Cristian de la Fuente, pero no fue a Cristian de la Fuente que le di beso. Y de verdad que yo estaba tan atacada que cuando me tocó el beso y el actor me mete la lengua y yo dije, no, traté de actuar, pero de verdad que lo pasé mal. O sea, de verdad yo le doy un Oscar a todos los que les toca actuar. A mí me pasó lo y que lo contrario. hacen tan real. ¿A ti te pasó lo contrario? A mí me pasó lo contrario. Yo tuve que grabar un comercial y voy a decir quién, porque dígalo. con el argentino culiao. Jorge Alcalí. Hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál de todo te iba a decir? Es que le iba a decir culiao porque eso es un nickname de él. Y nos tocaba hacer un comercial. Y en este comercial hacíamos de marido y mujer, qué sé yo, y teníamos que coquetearnos y nos teníamos que dar un beso. Y cuando me dicen que me tengo que dar un beso, digo, ay, no, por favor, no. Y un comercial que te pagan muy bien, entonces uno, no, pero porfa, y podemos hacer como que no pasa nada, como que insinuarlo. Yo soy buena para insinuar, le decía el director. Y decía, bueno, ahí vamos a ver. Empezamos a grabar y claro, se repite una que otra vez. Y él es encantador. Es muy simpático, Jorge, sí. Él tiene esa cosa, ese magnetismo de los argentinos que empezamos la escena, que repetíamos. ¿Lo tiraste? ¿Qué hiciste? Yo me quería poner la boca
Y el director decía, pero no, ya no es necesario. Yo, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo justo ahora? No me dejaron darle un beso. Yo quería quería plantárselo y no me dejaron al final porque de verdad se había dado esa cosa. Quedaste con las ganas. Claro, yo actué, viste que hay dos líneas de actuación que usted la debe saber, maestro. El actor del... ¿Cuál de todas? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Hay dos líneas. Cuando uno es actor, uno es actor que le va por la línea del teatro, de la televisión. Que es más real, como que tú sientes. Y hay otra que te contrapone. ¿Cómo se llama eso? Depende de qué método hayas estudiado. Si estudiaste el método de Stanislavski. Esa es una referencia. Ya, muy bien. De estudiar al personaje. ¿Cuál es el Stanislavski? El método de Stanislavski tiene que ver con la observación y tiene que ver con la memoria emotiva también. Entonces tú, desde tus propios recuerdos, tus propias emociones, vive el personaje. Se las prestas al personaje para que el personaje pueda de alguna manera tener vida real. ¿Y el otro? Y el otro quizás es mucho más abstracto, tiene que ver con una postura mucho más abstracta. Pero Stanislavski es lo más común y lo más real. Claro, yo soy Stanislavski. Te calentaste con el huevón, te acordaste lo que te calentaba y te metiste con el Jorge Lee. Y te quedaste con las ganas, Messi. No pasó. No, ni siquiera hay un beso. Pero te quedaste con las ganas. Me arrepiento, te quedaste con las ganas por él. Es cuestión de llamarlo nomás. No. Esto se está matando. Exacto. Claro, en este minuto. Sacamos ahí para que la May no la renten en la casa. El año 2001 se estrena Monsterbug con Halle Berry. Exacto. Ella es la protagonista y en esta película ella sufre la pérdida de su hijo, si no me equivoco. Sí. Está pasando como en un momento... Exactamente. Ella muere su hijo y por si fuera poco, su marido fue condenado a la silla eléctrica. ¿Y con quién está? Con el carcelero que lo cuidó, que es el actor Billy Bob Thornton. Exacto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle, le pregunté por esto y me dijo, sí, tuvimos sexo real. No por nada, se llevó loca la amiga. Sí. Le dijo, quería me entrega. Ahora es una escena tremenda. Ella pide sexo para aplacar su angustia, su pena. Mira. Señor director, por favor, póngale play. Porque una de las escenas de sexo explícito, no pornográfico, donde no se ocuparon dobles. ¿Cachai? Ella no está bien, está desesperada, ella quiere sacarse esta tremenda pena que tiene. Rabia, sí. Esto es pasión, delirio, angustia. Es un poco de locura y un poco así. Absolutamente. Sexo en vivo, el director y actor Billy Bob Thornton. Halle Berry, ¿no? Halle Berry. Sí. Preciosa ella, una cosa. No te crees lo que todo ella. esto, ¿te pagan por tener sexo en vivo? O sea, como que hay un extra. Claro, así como prostituyete por mí. Yo diría que no, porque los sueldos de estos actores, digamos que bordean de los 3 millones de dólares hasta los 20. Yo creo que claro. Sí. $100 más. Claro, si está ahí en o sea, a la hora de ir y te muestran el guión, lo lees, tú dices si sí o no nomás. Ahora, esto fue una buena apuesta. Gente que quiere... O sea, esto es una tremenda película. Es un drama profundo. Si no te lo de las tomas que dijiste. No, eso está bien puesta la cámara, compadre. ¿Te das cuenta? Y la cámara no abusa, porque siendo que están teniendo sexo real, no va a buscar que a ti te quede claro. Porque simplemente que sea parte del histrionismo y de la entrega emocional, que a ti no te quepa duda de que aquí hay sexo de verdad, digamos. Oye, no es necesario mostrar. Y es muy común, te quiero hacer esa pregunta, si es muy común el pedir el doble de cuerpo en escenas. Todo el rato. Es algo muy, muy común. Sí. Yo pedí doble del cuerpo. Dice que llegan con ese nivel de compromiso. No, querido, no tuve sexo. Me tenía que empelotar y pedí doble de cuerto. Es verdad. En Guayquimán y Tolosa. ¿Pero porque no estabas en condiciones o porque te daba pudor? ¿Cómo no vas a estar en condiciones? Lávate la boca. No, viejo, sí, bueno, no hay que... Estás molestando, por favor, párate, demuéstrale que se equivoca, por favor. Recién paría, papi. Mira. Ay, recién paría, papi. Es que, ¿sabéis qué? Esto, muchas veces las actrices no se sienten cómodas con su cuerpo. La mujer normalmente no se siente. Y en ese momento, muchas actrices muy bien pagadas, de 15 millones de dólares por película, dicen, yo no quiero mostrar más porque no sé qué, y piden doble cuerpo. Pero no era mi caso, mi vida. Tenía como 3, 4 años menos que ahora. Estaba bien durita, bien apretadita por todos lados. Yo no te he dicho nada, aquí se están poniendo puntos solos. Pero tenía que desnudarme. En el fondo, ni siquiera me desnudaba para la cámara. Me desnudaba, pero tú estabas viéndome en el fondo. Ya. Había director. Claro, hay harta gente en la escena. Sí, eso es lo no difícil. puedo.
Y el Boris, que es un excelentísimo director y muy carismático, Boris Koechta, amorosísimo, todo, me decía, pero May, tranquila, te prometo que yo voy a cuidar, no se te va a ver nada que tú no quieras que se vea. Y yo no puedo, intentaba y me ponía tiritones, me ponía a transpirar. Y crianza. Lo pasaba Ahí está mal. todo tu crianza. Yo tampoco podría. Acuérdate que yo te dije, cuando yo tengo sexo la primera noche con alguien, después de haber pasado un mes de pololeo, no es una cosa así como que yo llegue y me empelota el tiro, no, de a poquito, todo. Después cuando ya me conocen me desato. Pero en ese minuto yo pedí doble cuerpo y me da lo mismo que tú creyeras que ese era mi cuerpo. Claro. Era un tema de que yo personalmente... En el instante no lo podías vivir. Exacto, porque el qué dirán no era lo que te importaba, porque finalmente la gente después veía la escena y decía, wow, el cuerazo de la Santa María. Lo único que puedo decir... salí perjudicada. Claro, que... Lo único que puedo decir que en este programa el sexo es real, pero uno con su pareja. Sí, cada uno con su pareja. En su casa, de todas maneras, obvio. Bueno, la Pili con todos los invitados. La posibilidad. Estas fueron las escenas de sexo reales del cine. Esto fue Así Somos. Dejemos la Pili tranquila, por favor. Maestro, ¿quién está esta noche en Expediente S? Ya que estamos hablando de cine, hoy día tremendo ejercicio, película original versus remake. La batalla por el planeta de los simios del año 73 y que tiene que ver con la última película estrenada de este tremendo remake conocido como Confrontación del año 2014. Amigos míos, hoy día les traigo un regalo, una de las películas más preciosas y definitivas que hemos visto. Recycle. ¿Dónde van a parar tus recuerdos? ¿Dónde, maestro? Tus temores a un mundo paralelo, incluso aquellos hijos que no quisiste tener. Esta película tiene estreno exclusivo, hoy día Happy Hour 2 por el precio de 1, Hangar 10, basado en hechos reales sobre abducción alienígena, y una película de terror donde un asesino sale de la película para cometer todos sus crímenes en la vida real. Juan Andrés Alfate, todo esto, ¿cuándo? Ahora en Expedientes. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias, Felipito, cuídese, compadre. Nos vemos mañana. Pili Besanilla, besito. Nos vemos mañana. Chao, mi querida preciosa. Nos vemos mañana. Chao, maestro. Lo quiero mucho. Carolina.